Bueno, vamos con algún resumen de Medio Oriente, del conflicto, del precio del petróleo de Donald Trump, del estrecho de Hormuz, todo eso y más de la mano de Ilan Bushney. Ay. ¿Por dónde arrancar? Vamos a arrancar por noticias, vamos a decir, más light, más buenas, más tranquilas, y después terminamos de lleno con todo lo que es la guerra de Medio Oriente y demás. Vamos a hacer un viaje por el mundo, ¿sí? Quiero tocar varios continentes al mismo tiempo. Vamos a arrancar desde Argentina. Salimos de Argentina, nos subimos al avión. Me gusta. ¿Sí? En aquel momento se llamaba el Tango 01. Claro. Ya no sé cómo se llama el avión presidencial en la ¿Se sigue llamando? No sé, llamado Tango 01. No. Tengo mis creo que dudas, no, porque desde que se compró un nuevo avión me parece que tenía una nueva nomenclatura. Pero tenemos al presidente argentino Javier Milei que está de viaje. Se fue de viaje Milei. Una gira política y una gira cargada yo te diría, de mucho simbolismo. Y por eso quiero partir desde acá. ¿Por qué? Porque se va a Brasil. Yo te diría que, si hablaríamos en criollo, a devolverle gentilezas a Lula da Silva. Cuando Lula vino acá a la Argentina, que estuvo muy cercano a la presidencia de Alberto Fernández. No sé si se acuerdan que Alberto Fernández viajó a Brasil y había pedido por Lula libre. Bueno, ahora Milei vuelve a Brasil. Es como que los presidentes argentinos van a pedir la libertad de los candidatos a presidente en Brasil, a devolver gentilezas, a pedir por la libertad de Flavio Bolsonaro, que está cumpliendo condena en Brasil después de lo que fue el intento de golpe de Estado. Un montón de chanchullos, vamos a decir, sigo hablando en porteño, en chanchullos que hubo en Brasil ligados a temas democráticos muy, muy heavies. Pero bueno, Milei está de visita en Brasil, un encuentro en clave política que esperan, vamos a ver qué es lo que pasa, que no cruce una línea roja en términos políticos, porque Brasil también va a tener elecciones entre el hijo de Bolsonaro y Lula, y aprovechando... ¿Este año? Creo que sí, a fin de este año o el año que viene. Ahora ahí se me hizo una pequeña laguna. Lo que sí te puedo decir es que aprovechando que ya se va del país, Milei va a estar viajando también a Colombia y a Perú, donde asumen dos nuevos presidentes. Hablamos de ellos acá en Coworker. A Perú y a Colombia, a la asunción de Alberto de la Espirella y finalmente una Fujimori que vuelve. Keiko Fujimori vuelve a. El apellido Fujimori vuelve a liderar los destinos de Perú. Entonces Milei va a estar en una gira latinoamericana que también va a marcar su impronta ideológica. Va a ser una gira importante también el Papa por Perú a fin de este año. Y me parece que viene a la Argentina. Viene a la Argentina y va a Uruguay también. Pero sobre todo se queda mucho tiempo en Perú. Recorre bastantes provincias de allí. Que fue casi, te diría, que el lugar donde él más estuvo presente, mucho más que en su Estados Unidos natal. Exacto. Así que te diría que no solamente que a nivel geopolítico Latinoamérica está cambiando, sino que se está revolucionando porque queda una cuenta pendiente y cada vez más con presión por parte de Donald Trump a Cuba, que le dijo, ¿qué onda que Cuba tiene los drones que se están utilizando en Irán? Y Donald Trump dijo, nos vamos a encargar de eso también. Así que cuando se cierre el capítulo Medio Oriente, se abrirá el de Cuba. El capítulo de Cuba, el capítulo latinoamericano. Es que yo no sé si se cerrará ese capítulo de Medio Oriente, porque o se cierra y se abre, se cierra y se abre. Bueno, nunca, soñemos, soñemos que se va a cerrar ese capítulo. Yo diría que si hay algo que conecta a Cuba, Estados Unidos, Latinoamérica, región de Medio Oriente, estamos hablando de que el mapa geopolítico está bastante candente, diríamos, bastante caliente. Y caliente está también la temperatura en Europa y por eso creo que vayamos directamente. ¿Siguen las altas temperaturas? Esto es literal lo que está diciendo. Tremendo, sí. Una ola de calor impresionante que está atravesando no solamente Europa, sino también Asia y África, con, yo diría, niveles de muertes récord en Japón, una emergencia que se está desatando, sobre todo en Tokio, la capital. Claro, es verano en Japón. Pero escuchá esto. Tanto calor. Fíjate lo siguiente, ola de calor extendida, población que mayoritariamente es de la tercera edad, ambulancias que no dan abasto, no les alcanzan las ambulancias que tienen. Entonces, una ola de calor récord que ya lleva varios muertos en la región de Japón. ¿A raíz de qué? ¿A raíz de qué? De que hay olas de calor, de golpes de calor. Sí, por supuesto, una población que no está preparada para resistir durante tanto tiempo calor, que quizás no toma la suficiente cantidad de agua, no se recubre el calor y eso empieza a generar problemas. Hospitales que están saturados. ¿Se acuerdan cuando en el COVID se hablaba que no alcanzaban? Sí. Bueno, en Tokio, particularmente en la capital, está habiendo un problema de que no hay lugar para albergar a la gente que está sufriendo las olas de calor. Temperaturas que llegan a más de 40 grados. Algo que parece normal, que no lo es, a tal punto, y esto es lo curioso, que en África, esto fue una noticia que recorrió esta semana en los medios muy interesante, los camellos. Díganme si no hay animal más
Que se banca el calor. ligado al calor, a las altas temperaturas del El desierto. desierto. Bueno, los camellos en algunas partes en África están teniendo ampollas y están muriendo mucho más rápido Por porque el sus calor. cuerpos no están soportando el Bueno, calor. imagínate, no lo aguanta el camello, imagínate el ser humano, ¿no? Estamos hablando de que en el Sahara hay temperaturas de arriba de 50 grados. ¿Cuánto soporta un camello promedio más o menos? 40 grados. Entonces, la falta de agua, la falta de lugares a la sombra, empiezan a alterar, te diría, el ritmo del día a día de los camellos. Y si estamos hablando de los camellos, obviamente estamos hablando de que también hay población desplazada en grandes lugares en África porque no hay agua. Y además el acceso al agua se hace difícil y costoso. Claro, porque imagino, distinta es la situación económica en una Japón, ¿no? Con estas olas de calor, que igualmente lo está sufriendo, a lugares mucho más vulnerables como, Claro. como África, ¿no? Exacto. Y Donde pega peor. una ola de calor que está ligada a un montón de de efectos, te diría. Porque si vamos de vuelta para el continente europeo, España está en llamas. Está ardiendo Madrid, secciones de Madrid específicamente, con más de... Yo cuando vine para acá, una hora antes preparé la columna y dije, había 20.000 desplazados. Bueno, 40.000 desplazados por un gran incendio que está habiendo en una región entre Madrid y Ávila, cuyos incendios se unificaron y elevaron el grado de alerta a grado 3, que es de los más altos que hay. Entonces están yendo bomberos de todas las regiones en España a Igual apagar está los todo como incendios. muy fresco, ¿no? Porque hablamos de España y yo solo puedo pensar en Ay, una sí. sola cosa. Estoy igual. Estamos todos pero no sé si puedo atravesados. empatizar Olvídate. tanto con lo que estás diciendo. Estamos- No, no, Perdón, fuera de pero- broma, Estamos atravesados, te diría, por todo. Y si te digo, además de España, el segundo país también es Francia. Francia está teniendo también no solamente altos niveles de calor, sino que también incendios forestales al sur. Entonces se empieza a recrudecer un montón. Y te agrego algo que es natural, que no tiene que ver con la intervención del hombre, pero que está ligado con la acción humana en todo esto, que es... Se pronostica que la famosa corriente de El Niño, ¿vieron este fenómeno climático que eleva la temperatura de los océanos? Bueno, va a venir más severa para el año 2027, lo cual hace que los fenómenos climáticos extremos se agudicen o tengan una mayor intensidad. Viste Entonces, que siempre sucede primero en Europa y después acá, ¿no? Si lo estamos viendo en Europa, atención al próximo verano. exactamente, no solamente Acá. verano, invierno también se ve afectado. Fíjate que en nuestra Patagonia... No, lo que dice Marcuse, las temperaturas de menos 15, menos 20 en alguna Y se ciudad dan como Río situaciones Gallegos. extremas. y exacto. acumulación de nieve en ciertos lugares de Sí. 2-3 metros. No lo está cual- tapado el cruce a Chile hasta agosto, no abre el Cristo Redentor. No sé Esto- cuántos camiones hay esto- varados ahí en la frontera. Estos se llaman fenómenos extremos climáticos y lamentablemente no digo que nos estamos acostumbrando a vivirlos, pero va a ser una naturalidad si las cosas no cambian a nivel mundial. Esto que se acuerdan que hablan de los elevados niveles de temperatura, 1,5, 1,7, que se habían acordado bajar. Bueno, no están bajando y estamos empezando a pagar el precio a nivel sociedad, te diría. Y a nivel sociedad, ya que estamos también, vamos a tener que hablar un poco de los platos rotos que estamos pagando, fruto del enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán. Sí, chicos, llevamos 100 programas y obviamente vamos a volver a hablar del tema petróleo. Perdón, Ale, ya la veo, Ale, que está triste de nuevo. Otra vez me sube la nafta. Y eso que estaban hablando que iba a bajar en Argentina Sí, se es esperaba. verdad. Si el conflicto se resuelve de manera rápida, el petróleo baja. Si el conflicto se sostiene y empeora, como viene siendo, Sube. va a volver a subir. Los mercados a futuro ya hablaban de más de $100, hoy bajaron un poquito a $96, pero el precio del barril de petróleo sigue subiendo, fruto de una negociación fracasada, fruto de ya van anunciadas 13 noches consecutivas y probablemente hoy, según los reportes que ya estoy viendo, se está dando, va a ser la 14ª noche en la que Estados Unidos vuelve a atacar Irán. Irán vuelve a atacar a los países del Golfo. Yo la veo a Agus y me dice, otra vez me estás diciendo esto. Yo lo escuché ya alguna vez. Sí, vuelve a suceder, pero con 2 o 3 cambios que me parece elevan el nivel de violencia. alarma. Sí, de violencia y de alarma para la semana que viene. Número 1, el día martes está confirmada una reunión entre el premier israelí y el presidente norteamericano. Después de esas reuniones siempre se da un ataque de gran magnitud por parte de los Estados Unidos a Irán y que involucra también probablemente a Israel. Hoy, en este momento, mientras que nosotros estamos hablando, hay una reunión de elevado nivel en Israel de quienes se encargan de la seguridad del país, porque probablemente van a tener que cambiar un montón de cosas de cómo se está llevando el día a día. Entonces se están preparando evidentemente para una escalada.
Por el otro lado, esta semana en la Casa Blanca estuvo el presidente del Líbano. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando del Líbano en los últimos días? Sí. Bueno, parece que fue una reunión positiva porque después de, te diría, casi 30 o 40 años atrás, Estados Unidos prometió que sus vuelos van a volver a ir hacia Beirut, hacia el Líbano, lo cual hablaría de que la situación en el Líbano empezaría a ser... ¿Pero quién viaja a Beirut? Esta chica que nos bardea, ¿cómo se llama? Mía Khalifa. Bueno, Mia Khalifa es Cuando libanesa. dijo Libanesa. por eso, cuando dijo el Líbano, Es probable igual que Mia Khalifa no pueda estar en el Líbano y Qué ninguno de los lástima. países alrededor por la profesión que ejerce. Además. Este, verdad. y por bocona. Pero no, igual Y fuera acá de tampoco broma, es hablando un bienvenida. poquito de No. cómo todo esto además afecta directamente al turismo. Nadie viaja ni se va de vacaciones en estos días a esa zona. Por supuesto, pero lo que te quiero decir es que el Líbano, digo, si vos sacás la cuestión de la guerra, el Líbano es un país realmente lindo. Hermoso. Es un país que es impresionante las costas que tiene, la llaman la Suiza del Medio Oriente y que bueno, obviamente está atravesado por una guerra de hace tanto tiempo que puso en jaque... Esto no es nuevo, igual siempre fue un peligro estar en Beirut, ¿no? La sensación de que en cualquier momento podía caer una bomba. Pero bueno, eso puede llegar a cambiar y puede llegar a modificarse. Y por último, para cerrar un poquitito este episodio de la guerra, algo que preocupa y mucho. Existe no solamente el estrecho de Hormuz, que es como el gran lugar, el famoso lugar por el que venían atravesando los barcos que después del ataque norteamericano se había cerrado. Hay otro estrecho, que es el de Bab el Mandeb, por donde Arabia Saudita había empezado a enviar el petróleo que no pasaba por el estrecho de Hormuz. Más o menos un 5% del petróleo mundial atraviesa el estrecho de Bab el Mandeb. ¿Qué pasó esta semana? Los hutíes, desde Yemen, atacaron embarcaciones saudíes que atravesaban ese estrecho. Por lo tanto, Arabia Saudita dejó de mandar a sus buques por ahí. Se cierra una llave más del petróleo que va sobre todo a Europa. Y se involucró, ahora sí, de manera más activa, Gran Bretaña. Gran Bretaña tuvo un cambio de primer ministro, no sé si se acuerdan esta semana. Todos los que jugaron contra Argentina, algo les pasó esta semana, es increíble. Tuvieron un cambio de primer ministro y es un primer ministro que se mostró más cercano, aunque sigue siendo, del laborismo, más cercano a la idea de Donald Trump. Entonces le permitió que los aviones norteamericanos puedan usar las bases inglesas y que antes no podían. Y además están con un rol más activo tratando de liberar el estrecho de Hormuz. De hecho, la semana que viene puede haber una reunión Estados Unidos, Gran Bretaña, una conferencia de prensa para decir qué es lo que van a hacer en el estrecho de Hormuz, o por lo menos una conferencia de alto nivel en materia del ejército para ver qué pueden hacer de manera conjunta. Entonces, se cerraron los dos estrechos principales de Medio Oriente, la presión sobre el petróleo se hizo mayor y las declaraciones se hicieron mayor. Por eso hablo de que hay un escenario geopolítico bastante candente. Donald Trump prometió graves respuestas, dado que esta semana murieron 3 soldados norteamericanos en suelo jordano, fruto de ataques iraníes. Salvo que Pakistán o Qatar medien y puedan llegar a algo para frenar esto, yo creo que la semana que viene va a recrudecer y de manera... Si no es la semana que viene, en los próximos días, Increíble. de una manera que no lo hemos visto el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Yo creo que todavía lo peor no se vio. Si Donald Trump cumple con su amenaza, estamos hablando ya no solamente de las plantas de energía nuclear, sino que habló de puentes, habló de comunicar al país, generadores de electricidad. Entonces empezamos a ver que hay otra gravedad aún mayor con la idea de seguir asfixiando, ya no se sabe hasta dónde y hasta cuánto, a el liderazgo iraní para que lleguen a un acuerdo. ¿Qué se puede negociar ahora? Un acuerdo no, para que se entreguen. Algo, sí, claro. Vamos a ver Lo que qué. pasa es que no se van a entregar. No. Ya lo demostraron. Parecería que no. Hay que ver si hay un golpe tan certero y tan duro que pueda llegar a ser transformar Mataron al líder la manera de pensar. y nos entregaron. Y los que subieron demostraron Lo ser más mataron radicales. Claro, pero los que quedaron Claro. son más Pero radicales que el que estaba. y menos proclives a negociar. No, al contrario. Son más vengativos. Entonces, hasta que algo de confianza entre ambos bandos pueda volver a surgir para llegar a un algo, llamémoslo acuerdo, yo creo que todavía no vimos lo peor de este enfrentamiento. Tiene que explotar para después bajar. Y eso no sucedió. Nosotros que pensábamos que, viste, pasaba el mundial, se terminaba todo, no. Que antes del mundial se iba a terminar. ¿Te acordás que decíamos? Se va a arreglar todo antes del mundial. No va a haber un empieza el mundial con guerra, no lo creemos. Claro. Y bueno, por eso también, y cierro con esto, en sintonía con todo este conflicto, hoy hizo una publicación Donald Trump tratando de, creo yo, y por eso bajó el petróleo un poco, de poner un poco de
paños fríos previo al ataque diciendo: yo hablé con Vladimir Putin, yo hablé con Xi Jinping, presidente de China, y ambos acordaron que no van a enviar armamento a Irán en caso de un enfrentamiento con nosotros, y espero que cumplan con su palabra. Yo gozo de buen vínculo con ambos líderes y ambos mandatarios. Se comprometieron. Se comprometieron ni China a no ni meterse, Rusia no se metieron nunca hasta ahora. porque había surgido Mejor. un rumor bastante Sí, no, fuerte. si no es de la Cuarta Guerra Mundial. Así que sí, yo creo que sin lugar a dudas estamos expectantes para ver un clima geopolítico bastante tenso, y que quizás la semana que viene tenga un capítulo que parece viejo, pero que sin lugar a dudas puede llegar a ser nuevo, dependiendo del potencial ataque norteamericano en suelo iraní. Bueno, entonces tendrás unos días moviditos. Te esperamos la semana próxima. No vas a Irán, volver a dormir de ¿eh? noche. No, pero por lo menos vengo del programa 101, 102 y más. Sí. Tu objetivo personal es ese, seguir estando, en realidad. Por supuesto, pero también van a haber otros tipos de noticias para comentar. No todo es Medio Oriente, va mucho más allá. Y no del todas son análisis pálidas, podés internacional. traer algunas buenas, a veces. Reto para la semana que Para viene. mí, claro, ¿Te parece? hablemos del mundo, pero de cosas buenas, positivas. Para Pero- mí tiene que haber por día una noticia buena. Sí. Las hay. Bueno, así te quiero. Esa versión Por tuya ejemplo, me gusta. claro, te voy a contar algo. Si vos fueras madre en Francia en este momento Sí. y tuvieses un hijo o una hija de 15 años o menor de 15 años, no podría consumir redes sociales. Lo obligarían a no poder consumirlo. En Francia se votó que menores de 15 años no puedan tener redes sociales, lo cual los obliga a volver a un tiempo anterior como era el nuestro, donde van a tener que jugar, van a tener que hablar, van a tener que mirarse cara a cara. Sí, no tener redes, lo cual no significa no tener celular. No, por supuesto que no. Pero si les limitás las redes sociales, Les las que limitás todos bastante. conocemos, y sí, y van a tener que volver a usar la imaginación y jugar con cartas y armar bloques. No, banco. Yo creo que son modelos que se van a terminar copiando al resto del mundo, tarde o temprano. Bueno, la Unión Europea está, te diría, que en una especie de, no sé llamarlo guerra, pero vamos a ponerle guerra en contra del uso abusivo de las redes sociales y lo que están generando Sobre todo en los chicos. en los jóvenes. Así que vuelve a ser un desafío interesante, me parece. Sí, obvio. Y esto va a dar mucho de qué hablar. Así que si quieres, la semana que viene, 101, 102, lo que vos Me quieras. encanta. Bueno, es por ahí, Ilan. Va a ser un placer. Y espero que esta sonrisa siga el día de mañana, no por Coworker, sino por lo que pase 7:15 en Núñez, que es muy importante. Se va a la cancha de River. Mañana Escuchame, juega. separaron también a los River. que volvieron del Mundial, a Galarza, que jugó para Paraguay, a Kendry Páez, que jugó para Ecuador, y a Kevin Castaño, que jugó para Colombia, que se reintegraron ayer junto con Otamendi y Montiel. También los mandaron al container. Pero hay Así uno que- que todavía no volvió. Container. Los mandaron al container, a Cantilo, ahí a entrenar con el container. Hay uno que no volvió y estamos todos Juanfer. prendiendo una Igual ya velita, se manifestó, rezando. Juanfer. Juanfer ya está. Juanfer Para, no para, vuelve. Marian, Ya para, por está, favor. para su Soltá, postura. Island, Pero ya está. Llámenlo a pero ya Crescenti está.